Bien, hoy vamos a trabajar en todo lo que es la frontera de inversión. ¿En qué consiste la frontera de inversión? No es más que la representación gráfica de todas las posibles combinaciones que se puedan dar de la conformación de portafolio. Tenemos dos partes que componen la frontera de inversión: la frontera eficiente y la frontera ineficiente. Esas dos partes precisamente señalan o está definida por aquellos puntos que son eficientes, aquellos puntos que son ineficientes o aquellas combinaciones que son ineficientes. Entonces, el punto que divide o separa la frontera eficiente con la ineficiente es la mínima varianza. La mínima varianza, que es el punto donde la teoría establece que ahí se ubicaría aquel inversionista adverso al riesgo, tal como establece la teoría moderna de portafolio de Harry Markowitz. Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver. Le voy a compartir, vamos a compartir la pantalla. Entonces, estamos compartiendo. Graficar la frontera de inversión y eficiente según el modelo que hemos conformado aquí. Entonces, lo vamos a pasar acá. Entonces, vamos a poner cuáles son los puntos. Vamos a poner desde 0,1% o desde 0 si quieren. Igual más 0,1. Vamos a poner en porcentajes hasta el 100%. ¿Qué quiere decir? Vamos a combinar el portafolio según el modelo que tenemos acá de la rentabilidad promedio y la desviación estándar para que podamos identificar cuáles son las combinaciones y cómo se muestran cada una de estas combinaciones, suponiendo que nosotros hagamos una variación acá. Vamos a suponer que le pongamos el 1% o el 10%. ¿Cómo sería la representación si es el 20%? Entonces vamos a ir midiendo cómo este modelo me permite graficarlo, todas las alternativas de combinación que tenemos. Entonces acá tenemos, aquí tendríamos W1, W1. Acá tenemos la rentabilidad del portafolio y aquí tenemos, esto lo vamos a ver un poco más. Ahí. Tenemos la rentabilidad del portafolio y aquí tenemos el riesgo del portafolio. Entonces, la rentabilidad del portafolio lo vamos a tomar con esto que tenemos aquí. La rentabilidad promedio, tenemos esta. Y el riesgo, la desviación estándar. Entonces, nosotros vamos a usar una función que tenemos para poder calcular o resolver el modelo de la hipótesis y sí. Entonces, veámoslo. Aquí está el análisis de hipótesis. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar la tabla de datos y la celda de entrada está directamente relacionada a qué pasaría con esta empresa de acá, con la participación 1.
Pero esto va a ser en columna. Un segundito. ¿Qué pasaría? Un segundo, vamos a grabar esto. Vamos a ver. Tabla de datos. Vamos a poner en porcentaje para que podamos verlo. Fíjense un poco para comprobar qué es lo que tendríamos que hacer. Con el 50%, ¿cuánto nos da para ver si esto nos salió bien? Entonces, ¿qué hacemos? Como acá hemos calculado con el 50%, tenemos que verificar. Estos son los resultados con el 50%, que son estos que pusimos aquí de inicio para poderlo desarrollar el modelo. Entonces, esto de aquí, lo voy a poner con un colorcito diferente así. Si este de aquí es igual a este y este de aquí es igual a este, quiere decir que el modelo ha sido calculado de forma adecuada, ¿ya? Entonces, ya tenemos las combinaciones, 10 combinaciones, 11 combinaciones en realidad, de cómo sería si nosotros invertimos 0% en el activo 1, qué pasaría si invertimos 10%, 20%, podemos hacerlo hasta 11 o 100 puntos. En este caso, para poder simplificar, hemos trabajado con 11 puntos aquí. Entonces, ya tenemos cuál sería el rendimiento si, por ejemplo, nosotros invertimos 10% en el portafolio 1, perdón, en la acción 1 y 90% en la acción 2. Este sería el rendimiento y este sería el riesgo. Entonces, ¿hasta dónde puede ir bajando el riesgo? Mientras yo voy incorporando más activos del segundo o más, voy invirtiendo mayor proporción en el segundo activo. Entonces, fíjense que llega, pareciera que tiene hasta, va bajando, va bajando, va bajando. Lo vamos a ver ahorita la gráfica, cómo nos sale. Si evidentemente todos son eficientes o existe algún punto que es ineficiente. Lo vamos a graficar. Vamos a ver. Vamos a incorporar, vamos a insertar un gráfico con estas características para mostrarlo. Vamos a incorporar, agregar. Esta va a ser la frontera de inversión. Todas las posibilidades que me generaría la inversión del portafolio 1. En X, fíjense, este que es X, vamos, esto es muy importante. X y Y en una, vamos a poner en X todo el riesgo, fíjense, todos los riesgos que me ha generado o las desviaciones estándar que me ha generado la tabla para graficar. En Y voy a poner todo lo que es el rendimiento, la rentabilidad de cada una de las combinaciones. Entonces, fíjense que evidentemente aquí me muestra que es muy poco, fíjense, muy poco lo que tenemos como frontera eficiente. La mayor parte podría ser ineficiente. Entonces vamos un poco a ponerlo aquí. Lo vamos a poner de la mejor manera aquí en 0,1.20. 1.5. Nada.
1.3. Ya. O sea, ahí tenemos mejor ubicada la curva. Esto es lo que nosotros entendemos como curva de inversión. ¿Cómo se presenta la curva de inversión? Entonces vamos a asignarle, agregar línea de datos, agregar etiqueta de datos, más bien. El formato. Vamos a mostrarla dos. ¿Qué me está mostrando aquí? Fíjense que me está mostrando todos los riesgos de cada una de las combinaciones que tenemos. Y al lado me muestra el rendimiento que me generaría en cada. ¿Qué pasa si yo invierto en cada uno de estos puntos o combinaciones de acá? Entonces, ¿qué me muestra la curva de inversión? La curva de inversión o frontera de inversión me muestra todas las combinaciones eficientes o ineficientes que se pueden dar con este portafolio, con esta combinación del activo 1 con el activo 2. Entonces, esta sería la frontera de inversión. Ahora, nosotros necesitamos sacar la frontera eficiente para esta situación. Entonces, en ese sentido, necesitamos primero hacer una optimización para que nosotros podamos encontrar una frontera eficiente. Entonces, lo vamos a poner acá. Vamos a poner paso 4. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, por favor, paso 4. Optimizar. Optimizar tu portafolio. ¿Qué significa optimizar? Optimización del modelo, más bien. ¿Qué significa? Que yo pueda determinar de todas estas posibles combinaciones cuál es la mejor opción que yo tengo. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la combinación óptima en la cual el inversionista, ojo, el inversionista lograría adaptarse de acuerdo a los principios que tiene la teoría financiera? ¿Qué dice la teoría financiera? El inversionista es adverso al riesgo y además el inversionista es racional. ¿Qué significa? Adverso al riesgo, que se va a ubicar en la mínima varianza y además va a elegir entre dos alternativas que le generen el mismo riesgo, va a elegir la que me genere mayor rentabilidad. O va a elegir aquella alternativa que le genere menor riesgo ante un mismo rendimiento de diferentes alternativas. Entonces, optimizar. Voy a buscar en esta parte de acá la fórmula para mostrarle cómo vamos a aplicar la optimización. Aquí miren, lo estamos viendo. La optimización va a depender de esta fórmula de acá. La vamos a pasar a este lado. Entonces lo vamos a poner aquí para que lo puedan tener. ¿Qué significa? Vamos a aplicar esta fórmula para encontrar cuál es la combinación o cuánto yo debo invertir en la acción 1 y cuánto debo invertir en la acción 2. Entonces, apliquemos. Dice la fórmula, la varianza de la empresa 2 o de la acción 2, ¿dónde está? La varianza, aquí tenemos de la acción 2, menos la covarianza de la empresa 1-2. ¿Dónde está la covarianza de la empresa 1-2?
todo esto dividido entre la suma de la varianza 1 más la varianza 2 menos su covarianza. Todo eso dividido entre la suma de la varianza 1 más la varianza 2 menos 2 veces su covarianza. Esto lo cerramos ahí. Lo abrimos acá. Y lo cerramos ahí. Listo. Segundo. La sumatoria de la varianza menos la covarianza dividido entre la varianza de 1 y 2 menos 2 la proporción de la covarianza. Un segundito aquí. Vamos a trabajar. Vamos a verificar. La varianza de 2 menos la covarianza. La varianza menos 2 por la covarianza. ¿Qué me está mostrando? Por ejemplo, aquí me dice la única forma que tendría un inversionista para optimizar o para obtener una buena rentabilidad es precisamente invirtiendo en la empresa 1. Y fíjense que la conclusión acá lo vamos a ver. Conclusión dice que habíamos hecho. No se recomienda invertir en el portafolio 1 ya que no diversifica el riesgo. ¿En qué invertiríamos? Acá tenemos. ¿En la empresa 1 o en la empresa 2? Fíjense que aquí me está diciendo, sí, invierta en la empresa 1, nomás en ningún momento la combinación de 1 con la empresa 2 me genera una alternativa. Fíjense que nosotros lo que hicimos, ¿qué fue? De forma arbitraria, ojo, de forma arbitraria, nosotros unimos a la empresa 1 y a la empresa 2. Siendo que en la práctica, ¿qué era lo que deberíamos haber hecho? Calcular esto de acá. Los indicadores de relación o correlación que deben tener estos activos para poderlo incorporar. Caso contrario, si tenía una relación positiva alta, no deberíamos incorporarlo jamás ahí. Entonces, fíjense que acá esto me ratifica precisamente. Me dice, sí, no existe una combinación óptima que me permita incorporar a la acción 2 en mi análisis. Pero ya acá ya no había dicho, fíjense, todos los análisis, todos los rendimiento, varianza, deviación estándar, los indicadores me mostraban de que evidentemente la única opción para invertir era la empresa 1, no así la empresa 2 y el portafolio también, porque se va a ver afectado por este impacto que tiene la empresa 2. No es, desde el punto de vista correlacional, no es óptimo o no es eficiente que yo pueda
o yo incorpore esta empresa 2 al portafolio. Yo debería buscar otro tipo de empresa o buscar otra combinación que me genere esto de aquí, un resultado de covarianza negativo o un coeficiente de correlación negativo. Entonces los dos me da positivo, por lo tanto ya habíamos sacado esta conclusión, fíjense. ¿Qué es lo que me muestra acá? Evidentemente me ratifica. Todas las combinaciones son ineficientes. ¿Qué quiere decir? Ninguna combinación. Yo preferiría directamente invertir en la empresa 1 en este caso. Directamente. Entonces el modelo está elaborado correctamente, pero lo que no tenemos es que, o no deberíamos incorporar, es a la empresa 2 en un portafolio donde está la empresa 1. Porque no me va a lograr ninguna diversificación y esto me lo está mostrando aquí en la frontera de inversión. Entonces, automáticamente hasta ahí terminaría esta demostración de este portafolio, donde me dice que no existiría en este caso una frontera eficiente. ¿Cuál serían las combinaciones óptimas eficientes si yo estuviera trabajando con estas dos? Tal vez cuando yo incorpore, ¿cuál fue el otro portafolio que le di? El portafolio 2, donde tengamos a la empresa 3 y 4, donde tengamos a la empresa 5 y 6, tal vez en eso le va a generar condiciones diferentes. Y por último, el portafolio 1, vamos a conformarlo según esta característica que tenemos acá. Primero vamos a calcular su correlación para ver qué activos serían los más eficientes para que yo lo incorpore en este portafolio 11. ¿Estamos hasta ahí? Pregunta.